Buenos días, chicas, chicos. Vamos a estar en el día de hoy hablando un poco acerca de otras afecciones del sistema osteomiarticular. Vamos a comenzar hablando de la osteoartrosis, que como ustedes observan es una enfermedad articular más frecuentemente observada en la población adulta. No afecta como tal la sobrevida de los individuos, de quienes la padecen, pero sí va a tener un alto impacto en lo que es la calidad de vida del paciente y también un alto costo socioeconómico para el paciente y también para la población, digámoslo así, porque son pacientes que no van a estar, digámoslo así, vinculados adecuadamente a su trabajo. En el caso de la definición de esta enfermedad, la definición formal de la osteoartrosis es también conocida como artrosis. Es una enfermedad que afecta a un grupo heterogéneo de condiciones que, a través de una vía patogénica común, conducen a lo que son procesos degenerativos de las articulaciones diartrodiales. Es caracterizada fundamentalmente esta enfermedad por la pérdida progresiva de lo que es el cartílago hialino, que como ya hemos visto en otras conferencias, el cartílago hialino forma parte de la articulación en cuestión y también es caracterizada por cambios reactivos en los demás tejidos y estructuras articulares. Como podemos observar en esta imagen, tenemos el cartílago articular, la membrana sinovial y lo que es como tal la cápsula sinovial, que es donde encontramos el líquido sinovial. En el caso, podemos observar también aquí, tenemos el hueso superior, el hueso inferior, por así decirlo, y donde está la articulación. Esta es la articulación de lo que es el miembro inferior, digamos así, la articulación del fémur con la tibia, ¿ya? En la osteoartrosis ocurre esto. No existe este espacio de la membrana sinovial donde está el líquido sinovial y que comienza a suceder simplemente en este caso, que es la articulación del pie. Aquí vemos la tibia, el peroné, y como tal, el primer hueso del pie va a empezar a, digamos así, a unirse demasiado y comienza a inflamarse esta zona y también comienza a deteriorarse ambos huesos. La evolución de la enfermedad viene comenzando con un proceso de inflamación a nivel de lo que es el cartílago, que luego esta inflamación va aumentando y va a llegar a una etapa donde existe como tal una destrucción del cartílago hialino. La clasificación de la osteoartrosis va a depender de factores etiopatogénicos que van a ser identificados o de la localización articular. Se puede clasificar en primaria, cuando va a ser localizada, generalizada y erosiva, y secundaria, cuando estamos viendo que es postraumática o puede ser congénita, metabólica, endocrina o coexiste una enfermedad subyacente. Dentro de los principales factores de riesgo de esta enfermedad pueden ser dependiendo de la localización de la articulación afectada. Algunos pueden prevenirse o modificarse y otros pueden disponerse a una afección generalizada. De estos factores de riesgo vamos a tener factores que van a depender, como por ejemplo la edad. Como vimos anteriormente, es una enfermedad que afecta a adultos mayores. La obesidad también es un factor de riesgo debido a que cuando aumenta lo que es el tejido adiposo puede conllevar a que existan estas afectaciones. También tenemos lo que es el género, la raza, que también pueden provocar pueden predisponer y pueden ser ciertos factores de riesgo para desencadenar la enfermedad. Están los factores genéticos y están los antecedentes también de traumatismo y ejercicio físico. Existe además un riesgo elevado en personas que desarrollan actividades deportivas de alto impacto o de alta intensidad, como también individuos con articulaciones alteradas anatómicamente o que han tenido previamente traumatismos y que pueden practicar deportes en una forma regular. El desuso también como tal del efecto nocivo sobre el cartílago articular puede conllevar a una disminución en lo que es la síntesis y contenido y agregación de
una proteína que se denomina proteoglícanos. Y esto va a aumentar el contenido del agua en lo que es como tal la matriz articular y lo que conllevaría lo que es el líquido sinovial. La morbilidad y el impacto socioeconómico es una de las cosas importantes de incapacidad física en personas mayores de 65 años de edad. Es una de las principales causas de morbilidad, de limitación funcional, incapacidad y también de utilización de los servicios de salud. Por eso afecta tanto, tiene un alto impacto en lo que es el estado socioeconómico del paciente. También va a tener un efecto sobre el rendimiento económico y los costos a la sociedad, debido a que estos pacientes son pacientes que van a acudir reiteradamente a centros de salud, a hospitales para ser hospitalizados y también para lo que es el consumo de ciertos medicamentos. Dentro de las manifestaciones clínicas es una enfermedad localizada de las articulaciones sin manifestaciones de otros órganos y aparatos. Usualmente su curso es lento y progresivo y puede ocasionar alteraciones articulares irreversibles, lo que conlleva a la discapacidad en la persona que padece la enfermedad. También existen formas primarias, como van a ser síntomas que se van a comenzar a manifestar a partir de los 50 años, pero pueden ocurrir más tempranamente cuando estamos hablando de formas secundarias, como por ejemplo los antecedentes de traumatismos a nivel de la articulación. Los principales síntomas y signos de esta enfermedad va a ser el dolor que refiere el paciente, la rigidez articular, el crujido que refiere también el paciente y que se puede palpar al momento de movilizar la articulación, la tumefacción, la limitación de movimientos y por supuesto la deformidad. El tratamiento de manera general en pacientes con osteoartritis es un tratamiento efectivo en la medida de que se pueda diseñar un plan terapéutico individualizado. Hay que tener en cuenta que el estadio evolutivo de la enfermedad y las actividades y expectativas del paciente van a conllevar a que, digámoslo así, a que la sintomatología pueda disminuir y que la enfermedad, su evolución sea más lenta. En el caso de los pacientes que tengan actividad física con diagnóstico de osteoartrosis, esta actividad va encaminada a objetivos fundamentales, como va a ser mejorar la circulación sanguínea y linfática en las articulaciones afectadas, coadyuvar el relajamiento muscular, aumentar lo que es la administración, fortalecer lo que es el aparato mioligamentoso, así como que el paciente pueda recuperar la función articular. También podemos, los objetivos, en el caso de la artritis como tal, es normalizar el tono en lo que es el sistema nervioso central, mejorar el funcionamiento cardiovascular, activar el metabolismo, mejorar la circulación sanguínea y linfática en las articulaciones afectadas. También prevenir lo que es la atrofia mioligamentosa, prevenir la inmovilidad articular, reducir compensaciones, recuperar la coordinación y adaptar las articulaciones a los hábitos de vida. Como una metodología intervencionista, primero debemos trabajar en lo que es disminuir la carga estática en los miembros inferiores y también en los miembros superiores. Se recomienda lo que es la natación terapéutica, el masaje, los movimientos pendulares, movimientos pasivos, movimientos activos con soporte o con apoyo. También el fortalecimiento muscular en lo que es los miembros inferiores sin una carga sobre la pierna afectada. También pasar gradualmente a la marcha, ejercicio según movimiento, mejorar los hábitos de vida, disminuir lo que es la presión entre las superficies, así como la contracción que intensifica el síndrome doloroso. En el caso de la prescripción de ejercicios para la osteoartritis, el propósito es mejorar, es decir, realizar un mejor acondicionamiento cardiovascular, incrementar la resistencia, acrecentar la flexibilidad,
y también incrementar la movilidad de la articulación. Aquí les traigo un ejemplo de un caso patológico de una persona que comienza a presentar una de estas enfermedades anteriormente compartidas con ustedes. Esto es un paciente que se llama Carl Lewis, que cumplió 44 años de edad el 1 de julio del 2008. Sin embargo, los médicos a los 38 años de edad le informaron que el estado de su columna vertebral es peor que la de muchas personas que le doblan la edad. Carl Lewis es el llamado hijo del viento, con 9 medallas de oro olímpicas en su palmarés. Suma un nombre a la lista de los atletas de alto nivel que sufren efectos debido a la sobrecarga del entrenamiento intenso a largo plazo. Como observan, este es el atleta Carl Lewis que tiene una de las afecciones antes tratadas. Desde que recibió el diagnóstico de artritis, Carl Lewis está solicitando medidas preventivas para evitar los excesos de entrenamiento, y en estos días previos a la preparación para las Olimpiadas hizo un llamado de atención especialmente sobre los efectos peligrosos que pueden tener las inyecciones intraarticulares para calmar el dolor. Como ustedes observan, esta es la columna vertebral donde podemos observar cómo existen, vean, una artritis a nivel de los cuerpos vertebrales del paciente, de este atleta. En ocasiones, refiere él, me ha costado caminar porque la espalda me quedaba rígida por las infiltraciones. Además, mi experiencia indica que estos medicamentos no son demasiado eficaces. Al margen de la cortisona, si no se le da tiempo suficiente a una lesión articular para el restablecimiento del cartílago, este irá progresando progresivamente, valga la redundancia, y la rapidez con el que el dolor va a reaparecer. Esto lo mencionó Morten Weiner. La osteoartritis parece haberse convertido en una enfermedad laboral entre los deportistas profesionales en la actualidad. Miren, aquí tenemos 2 radiografías. Esta es una radiografía normal y esta es una radiografía donde vemos que ya no hay este espacio articular, ¿ya? Y es lo que llamamos una osteoartritis. Esta es una radiografía derecha, una radiografía vertical. Miren cómo apenas se observa el espacio articular. Esta es lo que es la articulación del fémur con la tibia y peroné. En este caso estamos viendo una osteoartritis de cadera. Miren el espacio articular a este nivel y miren aquí como ya no hay espacio, como la cabeza del fémur va, digamos así, no hay un espacio con el acetábulo de lo que es la pelvis y permite la articulación. Aquí tenemos, por ejemplo, en lo que son los dedos de la mano, ¿ya? Lo que son los metacarpofalángicas, como si existe el espacio, y a este nivel no hay espacio articular. Esto que observamos aquí es a nivel de la columna vertebral, también como ocurre a este nivel. También vamos a hablar de una enfermedad que hoy por hoy afecta fundamentalmente y es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad que se denomina una sinovitis crónica poliarticular que va a ser mediada fundamentalmente por mecanismos inmunes. ¿Conlleva qué? A una inflamación de articulaciones, es una enfermedad crónica, afecta múltiples articulaciones y hasta hoy en día se habla de que es de causa autoinmune. En el caso de la artritis reumatoidea, aquí podemos observar cómo está el hueso, la cápsula del hueso, membrana sinovial, líquido sinovial y por supuesto el cartílago. Va a conllevar a una sinovitis crónica de articulaciones, donde conlleva también un deterioro articular y tiene una notable morbilidad.
Aquí podemos ver ejemplos de cómo se afecta. Aquí tenemos la articulación del fémur y la tibia, que es una de las principales articulaciones donde podemos ver una artritis reumatoidea. Membrana sinovial, ¿ya? Y aquí tenemos la rodilla, una rodilla normal. ¿Cómo deben ser los espacios? Los cartílagos, la membrana sinovial, la cápsula y los huesos. Aquí vemos los que son los sinoviocitos, ¿ya? En el caso de la artritis reumatoidea, ¿qué sucede? Bueno, aumentan los neutrófilos, células B, las células T, y esta es una artritis reumatoidea totalmente establecida. Miren las células plasmáticas, las vellosidades sinoviales, la angiogénesis, hueso, etc. Miren cómo se ve la afectación en el hueso de las células que anteriormente les comentaba. Ahora, hablemos un poquito de la prevalencia de la artritis reumatoidea. Y se habla que hoy por hoy existe una prevalencia de 1% en diversos grupos étnicos. En España, en un estudio de PISA, en 1997 al 2000, se hablaba que era del 0.5%, es decir, de un 0.2 a un 0.8% de la población general. Hoy en la actualidad, este porcentaje ha aumentado significativamente. Existen factores asociados a el desarrollo de la artritis reumatoidea. El 80% de los pacientes son portadores de los subtipos HLA-DR1 y HLA-DR4, ¿ya? Existe una historia familiar sin antecedentes patológicos familiares de existir esta enfermedad. Es más frecuente en el sexo femenino, con una relación de 2:3:1. El tabaco también puede ser un factor de riesgo. La obesidad. Y también lo que es la edad de aparición variable entre 30 y 60 años. La evolución de esta enfermedad, si no se trata de una forma correcta, cerca de un tercio de los pacientes desarrollará una incapacidad laboral permanente en menos de 3 años. 10 años después del comienzo de la artritis reumatoidea, más del 50% de los pacientes sufre una discapacidad grave. Provoca también una importante pérdida de calidad de vida y acortamiento de la supervivencia de unos 5 años. Dentro del diagnóstico de la artritis tenemos signos y síntomas. ¿Cómo van a ser? Miren aquí como observamos en esta imagen, es una enfermedad que afecta múltiples articulaciones. Siempre se va a observar que afecta tanto de un lado como del otro lado. La enfermedad suele presentarse en pocas semanas o meses. Las articulaciones se van a tornar dolorosas, rígidas, debido a la sinovitis inflamatoria que va a coexistir durante la enfermedad. Va a haber una inflamación simétrica, es decir, se afecta el lado derecho y el lado izquierdo. Es muy particular esta inflamación simétrica en esta enfermedad. No ocurre así, por ejemplo, en la osteoartrosis, en la osteoporosis, que no necesariamente tiene que ser simétrica. También afecta a lo que son las articulaciones pequeñas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las articulaciones de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, que son articulaciones pequeñas. Pero también puede afectar articulaciones grandes, como en el caso de las articulaciones de la cadera, las articulaciones de la rodilla. También se caracteriza porque el paciente al despertar va a tener una rigidez matutina en estas articulaciones, un cansancio, y va a tener síntomas como si fueran síntomas pseudogripales. Dentro de los signos radiológicos que podemos observar en la artritis reumatoidea, vamos a tener en lo que son afectaciones en las articulaciones de la mano y la muñeca. En cuanto a las articulaciones de la mano, vamos a ver que se afectan lo que son articulaciones
interfalángicas distales, tienen una afectación poco, pero pueden afectarse. También están las articulaciones interfalángicas proximales, las que vemos aquí, que tienen una afectación más frecuente. Y está la articulación interfalángica. También están las articulaciones metacarpofalángicas, estas que vemos acá son mucho más frecuentes. Y también en los huesos del carpo, también la afectación es mucho más frecuente. Miren, como observamos una paciente con una artritis reumatoidea, como ustedes pueden observar, digamos así, la hinchazón, que no es más que la sinovitis, caracterizada en los dedos de la mano, que conlleva a la deformación de los dedos de la mano. Miren aquí cómo los dedos de la mano la piel se torna brillante debido a la inflamación que existe a nivel articular. Esta es otra imagen de la afección de esta artritis. Miren aquí a este nivel, interfalángicas proximales, cómo se ven afectadas. Hasta llegar a una edad, cuando la enfermedad evoluciona, ya estamos hablando, como les dije anteriormente, es una enfermedad crónica, por tanto va aumentando con la edad. Y vean cómo se observa la deformidad y algo que se denomina nódulo reumatoide, cómo las articulaciones se deforman y aparecen estos nódulos reumatoideos. Es una enfermedad, ya les digo, con una alta morbilidad y que conlleva mucho dolor en el paciente. Las lesiones características radiográficamente de la artritis reumatoidea se va a conllevar a una erosión articular. Vean, esta es una radiografía normal y miren cómo va degenerándose este hueso. Miren cómo se observa en esta otra imagen también este hueso, cómo se va degenerando, va provocando una erosión propia de la articulación. En el caso de la erosión a nivel de la muñeca, miren lo que ocurre a este nivel. También va experimentando una erosión, mírenlo aquí como se observa mejor en esta imagen, a nivel de lo que es el radio y la ulna, ¿ya? Cómo se erosionan con los huesos del carpo. Aquí también vemos otra imagen a nivel de lo que es la articulación de la rodilla, cómo existe esta erosión, va existiendo esta erosión en los huesos. La artritis reumatoidea también tiene una precocidad en lo que es la erosión. Aquí lo vemos cuando esto es una articulación normal y aquí ya va avanzando 3 meses. Miren ya en 6 meses cómo existe una gran erosión de la articulación. Aquí también lo podemos ver, es decir, que evoluciona de una manera rápida. Hay una supresión como tal de la grasa a este nivel. La artritis reumatoidea también conlleva a rotura de los tendones extensores. Por eso existe la deformidad en la mano y comienzan a aparecer los nódulos reumatoideos. El curso de la evolución de la enfermedad, la progresión, junto con la discapacidad y la parte radiológica, si vamos a ver, va aumentando significativamente en unos 7 años, ¿ya? Aumenta tanto la inflamación, aumenta la discapacidad aquí, como también la deformidad radiológica. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, es decir, son manifestaciones fuera del nivel como tal, dentro de las manifestaciones extraarticulares tenemos los nódulos reumatoideos, que lo podemos observar en lo que son las extremidades, pero también puede afectar el pulmón, el corazón, el riñón. Puede tener también el paciente manifestaciones gastrointestinales, neuromusculares, manifestaciones oculares, afección ósea
y vasculitis. Miren, cómo podemos observar un nódulo subcutáneo en un paciente con artritis reumatoidea a nivel de la articulación de lo que es la articulación del codo. Cuando hablamos de la afección pulmonar, podemos observar esto que ustedes ven aquí, son nódulos reumatoideos en el pulmón. A nivel de la articulación atlantoaxial, es decir, estamos hablando de lo que es la articulación de la primera y segunda vértebra, la vértebra axial y la vértebra atlan. Entonces aquí vemos cómo existe esta afectación a este nivel. También, ¿qué podemos ver, digamos así, analíticamente en los exámenes de laboratorio en un paciente con artritis reumatoidea? Primero va a haber una elevación de los reactantes en una fase aguda, como va a ser el PCR o la BCG. También en el caso de un factor reumatoideo, la presencia no es diagnóstica, pero la ausencia no excluye de que usted pueda estar desarrollando una artritis reumatoidea. Están los anticuerpos de anticitrulina, que son más específicos que el factor reumatoideo. También se puede encontrar una anemia normocítica normocrómica. En el caso del líquido sinovial, este va a ser inflamatorio, va a tener células entre 2000 y 5000. Existen criterios para la artritis reumatoidea según ACR desde 1987, donde plantea: primero, vamos a ver una rigidez matutina que va a durar al menos 1 hora a nivel de la articulación. Otro de los criterios es que puede afectar la artritis 2 o más grupos articulares. Al menos 3 grupos articulares deben ser inflamados de manera simultánea y van a ser objetivos del médico. Los 14 grupos articulares son interfalángicos proximales o metacarpofalángicos o a nivel de la articulación de la muñeca, del codo, la rodilla, tobillos y metatarsofalángicas. En el caso de la artritis de articulación de las manos, al menos una articulación de las manos debe estar inflamada, como va a ser del carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. La artritis simétrica va a tener una afectación simultánea del grupo articular que va a ser definido al menos por 2 criterios, o que van a ser, por ejemplo, que afecta articulaciones a ambos lados del cuerpo. Los nódulos reumatoideos, que los vamos a observar como nódulos subcutáneos, no es más que una prominencia ósea de la superficie o extensión o a nivel de la zona yuxtaarticular, que van a ser fundamentalmente observados por el médico. En el caso del factor reumatoideo en suero, va a ser presencia de valores elevados de factor reumatoideo, bien sea por cualquier método, con un resultado de controles inferior al 5%. En las alteraciones radiológicas van a ser típicas. Vamos a tener la artritis reumatoidea en radiografías posteriores de la mano. También deben existir erosión u osteoporosis yuxtaarticular, que sean bien claras y bien definidas en las articulaciones afectadas. Existe también otra articulación que fue planteada en el 2010, que son nuevos criterios para clasificar la artritis reumatoidea. Y esta va a ser representada. Primero, debe existir sinovitis en al menos una articulación, cuando existe una ausencia de un diagnóstico que lo justifique. A partir de aquí vamos a tener una clasificación en base a una puntuación de 6 puntos de un total de 10. Vamos a tener 4 dominios: número y lugar de afectación articular. Esto va a tener una clasificación de 0 a 5, anormalidades serológicas de 0 a 3 y la elevación de reactantes de fase de 0 a 1 y la duración de la sintomatología igual de 0 a 1. Esto, una vez que examinemos al paciente, podemos digamos que clasificar, y la sumatoria, cuando la puntuación excede 6, estamos hablando ya de que puede ser un paciente con una artritis reumatoidea. Bueno, vamos a tener un diagnóstico diferencial.
En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que existen muchas patologías como la artritis séptica, las microcristalinas, las reactivas, las clamidias, pueden haber diagnósticos virales o polidrómico, artritis indiferenciada, artritis psoriásica, espondiloartropatías, las pseudogotas, las conectivopatías de inicio, que en el caso del lupus eritematoso sistémicos, la polimialgia reumática y las hemocromatosis. Por supuesto, estas van a tener cada una de estas patologías algo muy particular que lo va a diferenciar con la artritis reumatoidea. Aquí tenemos otra imagen de artritis reumatoideas metacarpofalángicas. La evolución natural de la artritis es crónica y en ocasiones se puede modificar. Vamos a tener un inicio de los síntomas que comienza con una terapia o un inicio del daño articular que puede llevar a una evolución ideal, a un tratamiento precoz, un tratamiento tardío o una evolución natural que ya conlleva el daño articular, conllevando a una incapacidad funcional en el paciente. Los puntos claves en el manejo de la artritis reumatoidea vamos a tener que la detección de esta enfermedad en sus fases iniciales es prioritaria, tanto para el diagnóstico como para la evolución. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor resultado vamos a tener para reducir la inflamación y el daño estructural. Cambiar el curso natural de la enfermedad, prevenir lo que es el daño progresivo y persistente de la artritis con una intervención precoz y estrecha en fases iniciales. También vamos a tener lo que son unidades de artritis recientes de un reciente comienzo. Aquí observamos una artritis reumatoidea que conllevó a mutilar la mano, es decir, ya lleva casi una anquilosis de las articulaciones de la mano. Miren radiográficamente cómo se deformó todo el hueso y cómo también están los nódulos subcutáneos reumatoideos. Aquí tenemos la deformación que es denominada en cuello de cisne. Miren aquí cómo ocurre en la articulación más distal o también en ojal, también se llama a esta deformidad. El tratamiento vamos a tener desde medidas generales hasta un tratamiento farmacológico. En cuanto a las medidas generales, bueno, vamos a comenzar con la dieta. Se recomienda una dieta equilibrada y sana, digamos así, una dieta mediterránea, evitar el sobrepeso, tener una dieta cargada en lo que es frutas, vegetales, fundamentalmente para evitar lo que es el sobrepeso. Debe comerse en un ambiente relajado, sin prisa. Las fracciones de ingesta deben ser de 4 a 5 comidas al día y no comer entre horas. Aportar una fibra alimentaria, como mínimo 5 raciones de frutas y verduras. Utilizar cocciones ligeras, como al horno, a la plancha, al vapor, para así reducir lo que son las grasas, fritos y rebozados. Beber suficiente líquido, aproximadamente 2 litros al día, y no abusar del alcohol. Con respecto al tabaco, generalmente este se asocia a la aparición de la artritis reumatoidea y hay estudios que demuestran que el tabaquismo es un peor factor pronóstico de la enfermedad, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. En cuanto al ejercicio físico, existe una evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio físico. La artritis reumatoidea, un ejercicio físico suave y constante, según la edad y la capacidad física, digamos así, conlleva a una mejor vida, un mejor estilo de vida en estos pacientes. No realizar sobreesfuerzos articulares, pues pueden conllevar un daño mayor de la articulación. El ejercicio físico también conlleva aumentar la fuerza muscular y la capacidad aeróbica de nuestro organismo. Estimula el crecimiento de la masa muscular, disminuye el tejido subcutáneo, conllevando a la disminución de una enfermedad una enfermedad cardiovascular. Mejora la capacidad funcional y la movilidad articular. Disminuye también lo que es la tensión psíquica y el estrés y ralentiza lo que es la pérdida de masa ósea.
El estrés y el descanso, en el caso del estrés empeora el dolor. Debe este paciente tener un descanso nocturno de al menos 8 horas. Actividades relajantes, horarios estables y también adecuadas técnicas de relajación. El reposo articular, debemos identificar cuál es la articulación inflamada y por supuesto realizar un adecuado reposo de la misma. Evitar lesiones de la cápsula, ligamentos o tendones. Aplicar lo que es aplicación de ortesis o férulas para la articulación inflamada, descarga de determinadas articulaciones con bastones e iniciar el día con un baño caliente para disminuir lo que es la rigidez de la articulación. En cuanto al tratamiento farmacológico como tal, vamos a estar viendo una actitud terapéutica actual, que es un tratamiento precoz, y está también el tratamiento suficiente para el control del dolor en la inflamación articular. Los fármacos fundamentales, vamos a tener fármacos antiinflamatorios y corticoides. Bueno, dentro de los antiinflamatorios, el ibuprofeno, diclofenaco, el naproxeno. Y dentro de los corticoides, la prednisona o el urbazón. También están los FAMES, que son medicamentos o fármacos modificadores de la enfermedad, como tenemos el metotrexato, la leflunomida, que se denomina también áraba, la sulfasalicina y la hidroxicloroquina, dolquina. También tenemos fármacos biológicos como anti-TNF, el tocilizumab, el rituximab, entre otros. En el caso de los AINES, que son los inhibidores de la síntesis de prostaglandina mediante el bloqueo de los ciclooxigenasa, vamos a tener el tratamiento asintomático, que no son FAMES, no son medicamentos modificadores, como los inhibidores selectivos de la COX-2 y también los que aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal o riesgos de eventos cardiovasculares y pueden provocar hipertensión o empeoramiento de la función renal. Por tanto, estos dos tipos de antiinflamatorios no deben ser mezclados a la vez. O utilizamos AINES o utilizamos FAMES. Los corticoides modulan la respuesta inflamatoria a nivel intracelular y molecular. Interfieren en lo que es la síntesis de prostaglandinas, pueden descontrolar glicemias, aumentar la tensión arterial, provocar osteoporosis, cataratas, fragilidad capilar y estrías cutáneas. Normalmente se dan en dosis bajas, menores de 10 miligramos de prednisona por día o equivalentes. Y se le puede añadir suplementos de calcio, vitamina D o antirresortivos óseos. El metotrexate, que es el FAME Gold Standard utilizado en la artritis reumatoidea, es un tratamiento semanal, no es diario, por el riesgo de mielotoxicidad y puede dar a las 24 o 48 horas acompañado con ácido fólico o folínico. Los efectos secundarios más frecuentes de este medicamento son gastrointestinales como náuseas, malestar, y los efectos más graves van a ser toxicidad hepática y pulmonar. Va a ser contraindicado en pacientes durante el embarazo o en pacientes alcohólicos o en pacientes con hepatitis B o C o pacientes con cirrosis hepática debido a la toxicidad que puede provocar en el hígado. Se exige hemograma y perfil hepático cada 3 meses una vez que estemos con este tratamiento con metotrexate. La leflunomida o áraba, que se necesita bajo visado de inspección, se administra por vía oral diaria de 10 a 20 miligramos. Dentro de los efectos secundarios vamos a tener cefalea, mareo, problemas digestivos como náuseas y diarreas, pero puede conllevar a un aumento leve de la tensión arterial o un incremento de la CPK. Puede conllevar a leucopenia, alopecia y por supuesto contraindicado en el embarazo, en el alcoholismo, en la hepatitis B o C y también en la cirrosis hepática. Se exige igual un hemograma y un perfil hepático cada 3 meses. La artritis reumatoidea, en cuanto al tratamiento biológico,
vamos a definir los productos utilizados en el tratamiento de la enfermedad van a ser elaborados a partir de células cultivadas de bancos celulares. Aquí tenemos algunos ejemplos como la Ruatenga, que se utiliza se presenta en 80 miligramos en 4 mililitros. El tratamiento biológico son proteínas humanas, anticuerpos o proteínas de fusión que tienen una síntesis compleja. Son fármacos dirigidos contra el órgano diana, son terapéuticos específicos. Las prescripciones hospitalarias y se debe administrar por vía intravenosa o subcutánea. Son fármacos caros, financiados y pueden aumentar el riesgo de infecciones graves y, por supuesto, de desencadenar tumores. También tenemos el anti-TNF-alfa, que es el infliximab, o también tenemos otros medicamentos que son más específicos y se utilizan más bien bajo un régimen hospitalario. Están los anticuerpos monoclonales que hoy por hoy son selectivos para esta enfermedad. El tratamiento biológico va a ser contraindicado en infecciones graves y activas en pacientes con hepatitis B y en el caso de que exista una insuficiencia cardíaca. Debemos vacunar al paciente contra el neumococo y contra la VHB antes de iniciar este tratamiento biológico. Deben vacunarse cada año contra la gripe para descartar una TB latente antes de iniciar el tratamiento y en el caso de que apareciera alguna clínica pulmonar. Se debe retirar durante 6 semanas antes de una intervención quirúrgica electiva. ¿Ya? Se debe retirar el tratamiento biológico si existen daños de una infección activa o fiebre. Y debemos realizar un control estricto en el caso de los viajes que pueda realizar el paciente. Las terapias biológicas han supuesto una revolución en cuanto al tratamiento de la artritis reumatoidea en la actualidad. Es un mecanismo de acción selectivo, fármacos eficaces, relativamente seguros. Sus efectos secundarios van a ser control clínico y hay que tener una adecuada farmacovigilancia. Como les dije anteriormente, el costo es muy elevado. Por tanto, como en esta etapa, a partir del 2000, se habla de la era de los biólogos, de los medicamentos biológicos. Imágenes de artritis reumatoidea con su deformidad y su afección interfalángica. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta conferencia haya sido de una gran utilidad. Vamos a estar haciendo preguntas alrededor de la conferencia, las cuales ustedes van a ir contestando para ir precisando si están adquiriendo los conocimientos adecuados. Gracias, es un placer. Nos vemos en otra próxima conferencia.